Buenas tardes, queridos estudiantes. Última clase del cuatrimestre. Felicitaciones a todos. Esta materia es de promoción directa, así que con sus parciales aprobados ya tienen la materia aprobada. Felicitaciones a todos. Quiero dejarles simplemente muy escueto material sobre un tema que no hemos trabajado en profundidad, que requeriría dedicarse bastante a la lectura de textos y al contexto histórico, que son las cuestiones sobre moral sexual que aborda Pablo. Y como carta bien representativa de esto tenemos la carta a los Corintios. Tanto en el capítulo 5 como en el capítulo 6 hay cuestiones referidas a la moral sexual y muy particularmente el capítulo 7. Dejamos apuntadas nomás un par de cuestiones, sobre todo de ubicación histórica, y teniendo en cuenta el lugar muy importante que tiene la ESI hoy en día en la educación, así que si en algún momento necesitan recurrir a los textos bíblicos, tener algunos elementos importantes de análisis. En el caso de 1 Corintios 7 en particular, algunas cuestiones que no podemos dejar de tener en cuenta para evitar hacer interpretaciones literalistas o fuera de contexto. Por un lado, lo que ustedes ya saben y contestaron muy bien en el parcial sobre las problemáticas particulares de la carta a los Corintios, de las dos cartas a los Corintios, donde en realidad la mayoría de los estudiosos suponen estamos leyendo trozos de diversas cartas. Parece ser que hubo alguna correspondencia más abundante entre la comunidad de Corinto y Pablo. Y de hecho el capítulo 7 comienza con respecto a lo que ustedes me han escrito, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Es decir que había comunicación entre Pablo y los corintios y no sabemos qué es lo que le escribieron para que Pablo ponga esta frase, bien le está al hombre abstenerse de mujer. Desde el punto de vista histórico tenemos que considerar dos aspectos bastante opuestos y diversos en la cultura griega, en lo que hace a moral sexual. Por un lado, algunos ritos religiosos que incluían banquetes y orgías y lo que visto desde el punto de vista de un judío sería desenfreno sexual, además del trato con prostitutas y de estas reuniones donde se practicaba el sexo libremente. Esa sería una parte de lo que representaba o del lugar que tenía en la cultura griega esta mirada sobre el sexo, sobre la sexualidad. Y por otro lado, el ascetismo, que aparecía también en algunos filósofos. Consideremos lo que era en el gnosticismo, pensar que el espíritu es bueno, la carne es mala, la menor consideración o el desprecio hacia todo lo corporal, las pasiones. Por lo tanto, la sexualidad quedaba del lado de las pasiones y no del lado de la tarea intelectual, que era lo más sublime del filósofo. Lo estoy diciendo de una manera muy estereotipada, pero como para tener en cuenta todo lo que puede haber estado circulando por esa comunidad de Corinto. En el material que les doy se dice alguna palabrita más, pero si quisiéramos trabajar el tema más en detalle, hay que ver este contexto cultural, ¿sí? Hay que ver este contexto cultural donde los corintios, sobre todo los que provienen del mundo pagano, no así los que provienen del mundo judío, que el mundo judío tenía una moral sexual ya instalada, ¿sí? Sobre todo para los que provienen del mundo pagano, tener en cuenta estas dos realidades. El otro aspecto que es muy importante tener en cuenta en muchos temas de los cuales habla Pablo, no solo en este, es el contexto de la parusía inminente en la cual vivió la primera comunidad cristiana. ¿Sí? La primera generación cristiana esperaba que Cristo volvería pronto, por eso se repite, el tiempo es breve, el tiempo es corto.
En 1 Corintios 7 vamos a encontrar la exhortación de Pablo a que cada cual permanezca como está, si está casado, que siga casado, si no se casó, mejor que no se case, porque Cristo vuelve pronto. Ese contexto de la parusía inminente influye también en las cuestiones de moral sexual. Y, así como decimos esto desde lo histórico, un puntito desde lo literario para no saltearse. En 2 ocasiones, en el 7.6 y en el 7.25, Pablo deja bien en claro: en esto no tengo mandato, en esto no hay una orden del Señor. Pablo expresa lo que es su opinión y lo que él considera mejor. Él considera mejor el celibato o la virginidad porque de esa manera se siente libre para predicar el evangelio, se siente libre de las preocupaciones de la vida de los casados. Esa es su opinión personal, pero lo deja bien claro. En esto no tengo mandato del Señor. No es un detalle menor, no es un detalle menor, porque a lo largo de la historia de la Iglesia muchas veces esta postura de Pablo y de tantos otros que lo siguieron fue presentado como un ideal, el ideal de la virginidad, el ideal del celibato, marcándolo como superior a cualquier otro estado de vida y como si fuera mandato del Señor. Entonces, además de lo que tiene que ver con el contexto cultural, además de la expectativa de la parusía inminente, también dejar en claro que Pablo deja en claras sus preferencias, no que esto sea mandato para todos. Bien, obviamente que si nosotros quisiéramos hacer una lectura actualizada de estos textos, se requiere un muy buen estudio, pero solo dejo apuntadas estas cuestiones para que evitemos cualquier tipo de lectura literal o fundamentalista, que es un tipo de lectura que todavía está muy presente y no solo en otras sectas o en otros grupos, sino que circula, ¿eh? Entonces, con todo lo que hemos estudiado y con todo lo que sabemos de método, tener algunos elementos más para discernir en nuestra lectura de la palabra. Hoy no hay consigna. Felicitaciones nuevamente a todos por cómo han trabajado, felicitaciones por el aprobado de esta materia. Si tienen exámenes ahora en agosto, que les vaya muy bien y también a disfrutar del descanso. Para los que no nos seguimos viendo en didáctica, cualquier consulta, cualquier tema, lo que sea, tienen mi mail, me escriben y seguimos en contacto. Y muchas gracias por todo el trabajo hecho en este tiempo tan desafiante. Que el Espíritu Santo nos siga moviendo a todos y que también nos empuje, hoy no andaremos en barquitos, pero que también nos empuje a seguir llevando adelante la evangelización.